Hola queridos oyentes, les habla la hermana Paula Andrea Jaramillo López. Les doy la bienvenida a este podcast que he titulado Descubriendo mis raíces. Hoy quiero invitarlos a conocer junto conmigo un poco sobre la historia de los indígenas de mi tierra. Soy oriunda de un pueblo ubicado en el oriente antioqueño llamado Marinilla. El oriente antioqueño estuvo poblado antes de la conquista de los españoles por un grupo de indígenas conocidos como los tamíes. Algunos historiadores los asocian con los chibchas, otros con los indígenas caribes. De estos historiadores, la historia que más se ha transmitido entre generaciones ha sido la historia contada por el señor Manuel Uribe Ángel. Naturalmente es una historia que está sesgada por la cosmovisión española frente a los aborígenes encontrados en América, bárbaros, con un concepto de que eran salvajes y de que estaban atrasados a nivel social, a nivel cultural, a nivel económico. Sin embargo, gracias a los estudios arqueológicos nos podemos dar cuenta de que la visión de estos grupos étnicos va mucho más allá de lo que cuentan los relatos de aquellos que llegaron a nuestra tierra. Y por eso los invito a que nos remitamos mucho más antes de esto. Por allá, hace unos 3000 años, ya la arqueología nos puede decir que desde esa época se podía hablar de unas sociedades bien constituidas. Incluso llegué a entender o a descubrir que siempre hemos sido acompañados por diversos mestizajes. Primero, nuestros ancestros adoptaron la cultura propia de los mayas, la religión, creencias, formas de vivir, la parte gastronómica, sus artesanías. Más adelante fueron influenciados por la cultura de los caribes y finalmente también tuvieron el mestizaje con los españoles. Bien, quisiera contar un poco desde lo que data este señor, Uribe Ángel. Nos cuenta la historia que de los caribes en Antioquia habitaron tres grupos étnicos, que fueron los cativos, los nutaves y los tamíes, de los cuales, como ya contaba al inicio, los tamíes se ubicaron en la región del oriente y en algunos otros lugares de Antioquia, en la cordillera central, entre los ríos Porce y el río Cauca. Básicamente, ¿qué podemos hablar de estos grupos indígenas? De lo que me puedo llamar la atención fue que ellos eran grupos de sistemas políticos o sociales muy simples. Se organizaban por cacicazgos. Los caciques eran vistos por los españoles como monarcas, pues igual venían con la mentalidad de una cultura en la que pues el rey era el centro. Sin embargo, el cacique era más un líder carismático, un líder que era notorio entre sus compañeros por la fuerza, al igual que por su capacidad de convocación, ¿sí? Su carisma. Esto llevó definitivamente a que fueran ellos quienes lideraban y ese cacicazgo se iba heredando. De los tamíes nos cuenta Manuel Uribe Ángel, eran una población de personas pacíficas, no eran violentos. Sin embargo, otras fuentes nos hablan de que en sí estas comunidades étnicas sí tenían algunos conflictos de carácter expansivo con sus vecinos por deseos de dominar más tierras. Los nutaves manejan la misma lengua y costumbres de los tamíes, sin embargo son totalmente independientes los unos de los otros. También pude descubrir en medio de esta búsqueda de mis raíces acerca de cómo era su vida cotidiana y pues
Los estudios nos cuentan de que estas personas se dedicaban principalmente a la agricultura, estaban ubicados en una zona muy fértil, también la caza, la pesca, la minería, especialmente extraían oro, del cual hacían artesanías, figuras de animales y personas. También se dedicaron a la alfarería, la venta de la confección de telas pues rudimentarias, porque pues cultivaban el algodón, el tinte de las telas también. Y de hecho me llamó la atención que en alguna de las fuentes encontré que esta comunidad era conocida porque eran comerciantes, y de hecho eran los que les vendían a las otras etnias, a las otras tribus, y se desplazaban a lo largo de la cordillera central y la cordillera occidental en pro de su comercio, de sus ventas. En estas tradiciones encontramos, por ejemplo, algo que me llamaba la atención, es que al morir ellos eran sepultados junto con sus tesoros más preciados. Muchos de ellos tenían que ver con las mismas cosas que ellos elaboraban. Y estos tesoros son los que ahora buscan con tanta ansiedad, o que a lo largo de los tiempos han sido hallados por los que conocemos como los huaqueros. Con la llegada de los conquistadores, pues hubo una gran lucha. Hablaban de que los cacicazgos fueron muy independientes y que pues aunque tuvieran como la misma lengua y las costumbres similares, no se logró como una unidad más mayor. Sin embargo, encontramos que en un momento determinado, para lograr hacerle frente a la invasión de los españoles, se unieron. Se dice también que a pesar de que este historiador, Uribe Ángel, nos da una visión, puede que podamos entender que estas tres familias subdivididas son la misma, y por ende aún subsiste. Los Nutabes sí todavía tienen un asentamiento en Medellín, de cierta forma buscan la manera de recuperar esas tradiciones que se han perdido. Y bueno, con el mestizaje sabemos que mucho se fue perdiendo. También hemos descubierto que a lo largo de los tiempos, pues estas comunidades han pasado por diferentes cambios en su cosmovisión, en su sociedad. Aquí entonces nos encontramos con un poco de historia que le da sentido a mis raíces. Gracias por escucharme. Espero que esto haya sido tan interesante para ustedes como lo ha sido para mí.